una vez más en el aire de FMI y te quería comentar que estamos queriendo andar siendo por ahí en una de esas, quien te dice lo logramos, queremos ser 300 en la comunidad, ¿no es así, Lucas? Es así. Estamos logrando llegar al objetivo. Estamos cada vez más cerca. Así que si no te sumaste y tenés ganas, te Creo que puedes hice sumar cualquiera cambiando de posición. y nos ayudas a lograr nuestro objetivo. Así que recordá suscribirte, ser parte de la comunidad, si podés ganar un montón de cosas. Acá tenemos, contactate con nosotros al 221-314-6881. En Radio Trinchera lo podés ver por YouTube. Y nada, gente, aprovechen esta oportunidad que se les acerca de ser parte de la comunidad Trinchera. Ayer estuvo el multiverso, estuvo muy bueno. Dicen que hubo jarana, Dicen hubo que jarana. Y hasta se ven todavía algunos retazos, ¿viste? quedaron ahí girones Sí, de la Jota. sí, destellos. Sí. Parece que estuvo divertido. A mí me habían dicho de venir anoche. No sé, yo estaba durmiendo a las Yo 11. preferí Estaba dormir. cansado, ¿viste? El clima no daba. Estoy un poco congestionado esto. Un día calor, un día frío. Y Me yo hace estoy pelota lo mismo. crocante de lo seco. Sí, ¿qué estamos? ¿81 de noviembre? Más o menos, sí. Sí, un día más, Pero un día menos. a dos pasitos del 2026 y ¿Ya no sé, tampoco falta? qué loco, ¿no? También No. como que tarda mucho pero pasa lento y como que es una ansiedad Mira, que para temprano es tarde y para tarde es temprano. Me parece. debe ser, ya Algo me así. mareó ese dicho. No Es sé. como dicen, a caballo regalado. No le miran las patas. Sí, no le miran ¿Qué se le va a la hacer? horta. Estamos ansiosos de escuchar a nuestro amigo Gabriel Rodríguez Molina, pero todavía tenemos tiempo para seguir insistiendo en que podés responder la consigna acá al vivo de YouTube o mandar un mensaje a nosotros. 221-314-6881. Otra vez, 2, 1. 314-6871. Exacto, a ese número. Y ha habido respuesta, ¿no, Lucas? Vos te respondieron, me dijiste. No Sí, sé si querés sí. decirlo. Acá me dijeron si hoy en el día del mate, si se puede decir a quién te gustaría que se mate. Pero Es muy bueno, fuerte, es muy fuerte, dijimos que preferimos, mejor. ¿viste? No fomentar a la violencia ni Tomá mate y avivate. tomá mate, avivate, y No tomá te mate mates. y no te mates. Claro. Principalmente, Consejo del día. ¿viste? Para un domingo O sea, gris, tomá y, mate y no te y mates. fue el consejo del mes. Ya agotamos el consejo del Uf, mes. Tenemos sí. prohibido hasta el mes que viene no dar consejos. Así que Sí, ya está. vamos a. Demasiada buena onda tiramos. Mucho, mucho. ¿Vos qué opinás? ¿Mate con yuyo, sí o no? No. ¿No? La yerba mate, yo por ahí soy muy tradicionalista, como te decía hoy, ¿Sos un ¿viste? Uso fundamentalista del mate? fundamentalista del mate amargo y Sí. de nada raro, yerba mate, agua a una temperatura en invierno caliente, que lo que no te come el paladar, y en verano que tampoco esté tibiecita. El mate, en lo posible, bueno, que no sea de plástico ni de chapa, pero también tomo el mate de chapa. Y después, a la hora de calentar el agua, uso una pava que creo que era de mi abuela, mi bisabuela, que es de Aluminio. chapa. Sí, no sé, calienta el toque, todo, viste, así. Y Ahí ahí estamos estamos. mostrando. Seamos 300. Seamos Formá 300. parte. Sumate. Si no sos parte, estás a Su tiempo de sumarte. mate. Sumate. No, perfecto. Es el día. Hoy que es el Ideal. día del mate, podés sumater. Y también está para las tortas fritas. Más argentino que eso. Sí. Argentino no, argentinísimo. Bueno, Pará, volvamos. por favor, volvamos. Cada suscriptor es la posibilidad de seguir creciendo. Con tu aporte ayudas a fortalecer esta trinchera. Podés suscribirte a través de un aporte. No, que no lo puedo leer. Puede ser único mensual. Claro. Me gusta. Encima le pongo toda la emoción del domingo. A través de un aporte único mensual, con tu suscripción participas por sorteos diarios y accedes a descuentos y más. Creo que ya los mencionamos bastantes veces, pero los Sí. podemos volver a mencionar, ¿o ¿Sí no? te Por parece? arriba. Tenés descuentos en Roots, en Bermú Interferencia, en Big Sur, en Gure Burger se sortean cupones 2 por mes. En el Sindicato Argentino de En Boleros. Gule Burger, 10.000 pesos es el cupón.
Toma. Mira, le está agarrando ese detalle. Sirve. Mirá, Sirve, no va a servir. Olvídate. Después, en Compán Panificados, Estación Kenoma, en la Textil Estrella Azul, hay sorteo de productos seleccionados de la cooperativa. Eso también está bueno. Pizzería Popular, Comunidad Ferroviaria, Sutura Textil, La Compostera, Walden Cervecería y Malicia Librería, entre tantos otros beneficios que tenés. Toma, escúchame. Es ganar, ganar. Sí, ganar o empatar, dijo. Claro. No se pierde. Y a todo esto, han habido muchas conclusiones. No podemos no hablarlo. Lo tengo que hacer referencia. El tema de Rosario Central, campeón absoluto de la nada misma. ¿Qué No opinas sé, ¿se vos? puede opinar o Sí. nos bloquean el canal, viste? Porque... ¿Y qué te El voy a decir? Mirá, chiquirrabia. yo voy a decir lo primero. Yo soy hincha de Gimnasia, ¿viste? Sí. Yo soy hincha. Y entonces a mí, ya yo sé lo que es la delincuencia de la AFA, ni hablar de la delincuencia de la FIFA, algo que tanto peleó el Diego, ¿no? Por algo Sí. le hicieron la cruz, por algo también ensuciaron su vida personal, porque no lo pudieron voltar por ningún otro lado. Que no llore de la gente porque es lo que la gente permite. El fútbol se convirtió en soccer. Este Chiqui Mafia es un cachivache que tiene un loco que le seca la nuca. ¿Me entendés? Entonces, Pero bueno, ¿vos qué opinás de que Milei se aprovechó de la situación? No sé si Están sabes. queriendo meter el tema de la Sí. ¿Y qué opinás de Verón también? Porque vamos Pará, a no. tener en cuenta que la No. pelea fue entre Verón y Sí. Chiquitapia. De Verón me reservo el comentario para no ser controversial, porque las cosas que opino no son para nada buenas. Para nada buenas. ¿Y qué te puedo decir? El Chiqui Mafia, estamos hablando de una mafia. O sea, si hacen lo que quieren. A Hacemos nosotros nos anularon un gol de un córner, dijeron que fue offside. O sea, algo que nunca se vio en la puta vida. O sea, hay cosas, y hubo irregularidades confirmadas por el arbitraje y no te dan los puntos. Entonces, en un fútbol, en un soccer, donde tenés VAR, donde hay 80 cámaras que te ven hasta si te tirás un pedo, que vean los errores, el arbitraje lo confirme y no te den los puntos, te denota la falta de seriedad que hay en el deporte. ¿Me entendés? Es mafia. No va a cambiar. Cortita ahí al mentón. Pero es cierto, y algo que banco es que me reservo comentarios porque son de público conocimiento. Creo que la mayoría opina lo mismo. El Diego le metió un gol a los ingleses y bueno, Verón no pudo. ¿Qué le vamos a decir? Hay gente, y que Milei, Cipaya, Sí. hablando de Cipaya, mirá vos que mencionás, y hay gente, no digo nacionalista, pero que nos sentimos argentinos, por lo menos, ¿viste? Porque y esto es una disputa que Hay abre grandes al el gran discurso también de tema del fútbol que el gobierno quiere implementar con el tema de la SAD, de las sociedades anónimas, que dejen de ser... el club es para los hinchas, Eso. no tiene que ser de nadie, esto no es el Paris Saint-Germain. Claro, ni pero- lo va a hacer. Pero, y si va a ser de alguien, yo creo que va a ser los clubes de la vereda de enfrente. Claro. Ya denotaron lo que son. Bueno, para ir escuchando un temita y volvemos con ¿Nos el... vamos? ¿Qué vamos a Sí. escuchar, Male? ¿Yo? Agua sucia. En los techos carnaval Tomá. vamos a escuchar. No vale nada. Del barrio para el barrio. Del río va for río va. Sí. Cumbia rabalera, rabalera, rabalera. Y esto es Agua Sucia y los mareados. Mucho silencio y la tormenta ya se ve venir. Todo está en calma, la madrugada no quiere dormir. Suena un disparo, un botellazo contra el adoquín.
bastón en mano, motor en marcha y yuta de civil. Cierran cortinas, traban las puertas y apagan la luz. Bajan la tele y la barriada se la ve venir. Luces de linternas y algunas corridas y en los techos carnaval. Desde sus estudios ubicados en Comunidad Ferroviaria, a metros de la estación de Tolosa, estás escuchando Radio Trinchera. Porque la verdad está en el bar. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el aire de FMI y le damos la bienvenida a... Bueno, no, todavía no. Pero ya estamos en las vísperas de la columna literaria, ¿no, Lucas? No falta nada, estamos ya a nada. Palpitando el momento. Sí, palpitando el escolazo. Y ahora sí, bueno, está bien. Bueno, está bien. Vamos a esperar a que entonces a que sea el momento. Mientras tanto, vamos a repasar que tenemos saluditos. ¿No es así, Lucas? Ahí Eso que tenemos. parece. Tenemos acá un saludo de El Bajo LP 3038. Hola FMI, saludo para todos en el piso y en la operación. Te mandamos un saludo, Fisu. Fisu, amigo. Y tenemos de Damián Castro 2724. Hola, chicos. Hola, Dami. ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? El animal. No contestaron los muchachos cómo toman el mate. ¿O no les No gusta el mate? contestaron. Bueno. O que les gusta otra cosa. ¿De qué Son bombilla toman? pillo. Por ahí toman café. O toman del pico. O toman del pico. Eso. Sobre gustos no hay nada escrito y acá no se discrimina. Los queremos a todos por igual. Escuchamos, pero no juzgamos. Bueno, le damos la bienvenida entonces, ahora sí, a Gabriel Rodríguez Molina para que nos presente la columna literaria de él mismo. Bienvenido, Gaby. ¿Todo bien? ¿Cómo te trata el domingo? ¿Cómo andan? Hola, Gaby. Todo muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, por Bien. suerte, tranqui, por ahora. Por suerte, por el momento. Vamos a esperar a que siga así. Conmemorando el Día del Mate. Bueno, ya igual nos Compartiendo pasamos. ahí. Sí, ahora nos pasamos igual a la latita, pero ya no faltó la oportunidad de tomarse unos verdes. Es la primera vez que los veo tomando mate en el estudio. ¿En Ah. serio? Bueno, Y quizás sea la última. esa es la última. Claro, muy bien. Homenajeando, sí, charlando ahí con Male un poco detrás de escena. El Día del Mate en general se conmemora por un apadrinado de Artigas, de José Gervasio Artigas, Andrés Artigas, como decía ella, muy relacionado con el ámbito del Paraguay. En realidad él era un caudillo de Misiones y fue muy importante como caudillo federal, apoyando a Artigas, a José Gervasio.
el famoso caudillo de la banda oriental, y bueno, siendo muy importante en lo que fue toda la gestión yerbatera, ¿no? Digamos, la cosecha de la yerba mate y demás. Así que nada, está bueno, ¿viste? Siempre hay una historia detrás de estas festividades. Así que bueno, en este caso, Andresito Guasurari Artigas. Artigas porque lo había apadrinado José Gervasio Artigas. Pero bueno, él era de la cultura indígena, digamos, de Misiones. Así que bueno, de ahí viene la cosa. Pero tal cual, hay gente que lo toma frío, caliente, con jugo, con yerba, con yuyo, con cáscaras, manzanilla, coco. Pero bueno, lo importante del mate para mí siempre es tener con quién compartirlo, ¿no? Sí, es lo fundamental. Pero también termina siendo una compañía el mate. A Como veces. decía Sí. Mal, el mejor desayuno, no sé, por lo menos para los que vivimos solos y disfrutamos de la soledad, a la Claro, mañana también. a poner una pava y ese primer Claro. verde, Hay- es que te da la hay energía para personas arrancar el día. de personalidad así medio, en lo verbal medio parcos y en lo No, personal igual- medio solitario que prefieren el mate y el silencio. No, pero igual comparto que es un motivo de unión, es cultura, ¿viste? Sí, ni hablar. Y no deja de ser una tradición, ¿viste? Como decía El mate Rodri. es para compartir. La pequeña. Sí, Es para argentino compartir, une, es cultura. Sí, sí, sí. Esto de, bueno, usar la misma bombilla, ¿viste? Yo creo que quizá hay culturas, me ha pasado a mí mucho en la facultad, muchos extranjeros, ¿viste? Que te ven compartiendo tanto y, ¿viste? Te miran medio sorprendidos. Yo soy, o sea, el mate solitario me pega más a la noche, soy de tomar mate a la noche, madrugada, leyendo un libro, 2, 3 de la mañana. No tiene horario, ¿viste? A las 8 de la noche, a las 3 de la tarde, a la mañana. Hay algo que trasciende. Y porque es argentino, horario tiene el té, ¿viste? Como los Claro. ingleses, creo que a las 4 es la hora del té. Hora de tomar Para el mate no hay té. horario. ¿Me entendés? El mate Hay todo horario. el día. Hay Cuando vos horario, quieras. y es barato, bueno, hay gente que se compra una yerba un poco más cara, pero tampoco es que te vas a quedar sin tomar Adaptable al mate. bolsillo. Yo te Y digo si que. no, secás la yerba en el Al patio sol. y la volvés a usar. No, pero eso hoy por hoy, como viste en el proceso de secado de la yerba mate, no respetan que el secado en realidad tiene que ser así natural de 3, 4 años, lo meten en horno. Por eso la yerba hoy lavada no es lo de como escuchamos en los Gotán, que Mucha era la acidez yerba en genera. serio. Que pues, yo te digo porque compré, la mejor, iba a decir esto, la mejor yerba que yo tomé fue una de una cooperativa que compré allá en Misiones, no sé, en Iguazú. Y me contó todo el proceso de producción, que eran 40 familias, me explicó esto de cómo la industria cagó en la parte del curado de la yerba mate, y esa yerba Claro. efectivamente la podía secar 3 veces al sol, o sea, Sí. porque tenía un sabor distinto, es más, con un mate te duraba 3, 4 termos, era, Claro, o sea, claro, claro. por eso de secar la yerba es una gran verdad, porque el recurso se puede optimizar, más fue allá una de, gran Sí, verdad. sí, sí. de una necesidad también, viste, no desperdiciar. Y Hoy sí. ya le tirás 2 chorritos de agua y se lava, así que Sí, ya no se puede ni secar. Si te pasaste de temperatura, ya está. Bien. Así que bueno, hablando de cuestiones argentinas, habíamos empezado hace un tiempito con algunos poetas uruguayos, después fuimos a algunos poetas platenses, recorrimos un poquito la obra de Vicente Citolema la última vez, y hoy les traje un poeta de Mendoza, también para salir un poquito de Buenos Aires. Estamos haciendo un recorrido de Uruguay a Buenos Aires, de Buenos Aires a Mendoza, podríamos decir, vamos tejiendo un pequeño mapa poético. En este caso, la obra de Jorge Enrique Ramponi, un poeta mendocino, casi de culto, como me gusta a mí traer poetas que lo buscas, viste, y hay pocos datos, en general los mencionás en alguna conversación y casi nadie los conoce. Son los que más me gustan a mí. ¿No? Esas cosas que tenés que ir buscando los recovecos, preguntando, consiguiendo alguna fotocopia, alguna punta, algún ensayo, que no están en la librería Jenny y el Ateneo, ¿no? Sus libros, obviamente, sino que tenés que ir buscando, yendo detrás de la huella, casi un laburo de detective. Es un poeta, por tirar algunos, para situarnos históricamente, nacido a principios del siglo XX, 1907, falleció en 1977.
A partir del 1940 empieza a crecer mucho su obra poética. Él ya en sus años mozos, digamos, empieza a colaborar con algunas revistas, a estudiar literatura y demás. Pero bueno, una vida dedicada 100% a la poesía, con múltiples etapas. Una primera etapa más de la añoranza, una poesía más relacionada a la juventud, a la infancia, y en algún momento hace un vuelco, sobre todo con un poemario que se llamó Piedra Infinita, publicado en el 1944, donde ya madura su estética y, y se produce como una fractura estilística que empieza un poco a desarrollar un estilo que se podría llamar neorromántico, el neorromanticismo argentino, muy simbólico, muy misterioso, un poeta muy barroco. Hemos charlado quizá anteriormente de poetas un poquito más minimalistas, cuando hablamos de Ida Villarino, o algunos poetas más uruguayos que eran de la palabra muy acotada. En este caso es todo lo contrario, es una palabra, casi un chorro verbal, con mucho adjetivo, y que un poco habla de sí mismo, en el sentido de que su poesía habla de la poesía misma. No es que uno podría detenerse y decir habla de las flores o habla de la naturaleza. En su poemario La Piedra Infinita toma como gran inspiración la cordillera, al ser mendocino, y utiliza esa piedra, esa piedra primigenia, como foco, como ritmo. Y bueno, Neruda tiene un poemario que se llama A las alturas del Machu Picchu, que dicen que le robó algunas cositas a Ramponi, porque había leído su Tomó libro prestado. antes de que se publicara, y bueno, hay ahí esas cositas misteriosas. Dicen que Neruda se inspiró, entre comillas, del libro Piedra Infinita de Ramponi. Neruda ultra conocido, Ramponi en esa época casi nada conocido. Alguna cosita le tiro ahí de chisme como para averiguar. Después antes había publicado un libro llamado Preludios Líricos, Corazón Terrestre, y luego publica un libro que se llama Los Límites y el Caos, que ya es como casi un testamento poético, donde se ve su obra de una forma salvaje, les diría. Es un libro casi de 200 páginas, un canto muy misterioso, muy emparentado con el simbolismo, con la obra de Olga Orozco, Enrique Molina, Aldo Pellegrini, casi surrealista, donde parece que se proyecta más la sombra de la palabra que la palabra misma. Y bueno, siempre es muy tenso escucharlo, leerlo. Y bueno, ahora les voy a estar compartiendo algunas de esas cositas. Yo les decía un poco que se enmarca dentro de este neorromanticismo. Hay un ensayo que escribió Gloria Videla de Rivero, investigadora del CONICET, de la Universidad Nacional de Cuyo, donde ella relaciona mucho a Ramponi con el poema órfico. Y les leo una pequeña parte del ensayo para describir un poquito y orientar un poquito en lo que es el neorromanticismo y la relación con lo órfico. Orfeo, dice, es el símbolo del canto, como sabemos de la mitología griega. La investigación lo relaciona con el chamanismo, el sacerdocio mágico, donde los chamanes practican una forma de la magia para lograr comunicación con un mundo suprasensible, o para realizar un viaje a otros mundos. Mientras su cuerpo yace en trance, se transporta a un mundo distinto. En el camino luchan con demonios y terribles peligros, y después de la aventura vuelven a su cuerpo. Para ellos deja de existir la división entre este mundo y el más allá. Un poco esa es la posición neorromántico-romántica, donde la poesía comunica estos dos mundos, y Ramponi tiene mucho de eso. Les voy a conversar
un poquito de 2 libros. Como les dije, es muy difícil, pero bueno, hace poquito salió este libro, se llama Obra Selecta, Jorge Enrique Ramponi, publicado por Gambito de Papel, una revista literaria de La Plata, que se tomó un gran trabajo totémico de compilar sus poemas de infancia, sus poemas de adolescencia, sus colaboraciones y demás. Es un laburo muy, muy particular, muy bien hecho, donde tiene, bueno, reúne todo lo de Ramponi. La verdad que es un libro muy bello estéticamente, muy bien logrado, de muy buen gusto. Bueno, está dividido entre libros de la parte de aprendizaje y la madurez, y un texto que ahora les voy a compartir un fragmento que se llama Credo Poético. Es un poco una posición, casi un ensayo que escribe Ramponi. Les leo un fragmento de este credo, de nuevo, de la obra selecta publicada por Gambito de Papel. Bueno. Mucho perturba nuestro espíritu ocupar la tribuna y usar el tornavoz de la cátedra para hablar de la poesía. Estamos hablando de lo que no es comunicable sino en el recinto pequeño, en el corro de una intimidad hecha toda ella de resonancia para este profundo rito del espíritu. Por eso quisiera que, tomados de los vástagos sensibles que al corazón le brotan en el trance auditor del enigma, cerráramos el círculo para que la tensión del mensaje, pasando de uno a otro de los presentes, creara el ámbito propicio, como un odeón humano o un templo acústico, donde oficiaremos todos por un breve lapso en esta comunión con la vida vuelta a verbo. Esto de la vida vuelta a verbo, yo creo que tiene mucho que ver con Ramponi. Su vida era el verbo, su vida era la palabra. Y bueno, es muy interesante. El credo, para leerlo completo, son varias páginas, pero también hay una palabra que ahí menciona que es el enigma, que yo creo que es vital en toda poesía o en toda expresión artística. No sé qué les parece a ustedes, pero el enigma me parece que es de lo más potente, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, no. Además, esto que decías hoy, ¿no? Escuchando ese fragmento, es imposible de haber tocado de oído que Neruda se inspiró en él o le tomó cositas. También creo que es parte de la época, ¿no? Se nota mucho, qué sé yo, haciendo un paralelismo en la época de Whitman. Es ese estilo de poesía, digo. Claro, sí, un verso libre, Canto a mí mismo de Whitman, ¿no? Tiene algo de esto que empieza y no Canto a mi para. tierra de Neruda. Claro, viste. Sí, hay como una exaltación del canto, que yo creo que es algo de esa época, de los 40, los 50, los 60, esta necesidad. Después, Ramponi tiene un periodo de silencio de varios años. Yo encontré una carta que escribió en ese lapso a un amigo, es interesante, a Juan Figueroa, y ya ves cuando esto es una carta, ni siquiera es un poema, es algo que él, es como una charla entre nosotros, Más como un personal. amigo, y ya te das cuenta cómo escribía, y ya a mí me llamó mucho la atención. Le dice Ramponi a Figueroa al respecto de este tiempo que él pasó sin escribir. Después entra en mi vida una dolorosa corriente cuyo cenagoso caudal, sí, Hubo- y dice, todo lo amargo, todo lo deja en un légamo de acíbar donde solo puede crecer lo maldito. Pero siempre, siempre, me asiste una fe secreta intraducible, desde cuyo cielo me viene el ángel de las palabras. ¿Y qué es el canto? Dice Ramponi y cierra, Ujú, sino un acto de fe. Para tal mí cual. eso describe, ¿no? Mucho ¿qué es el canto sino un acto de fe? Y Eh, Hacerse dime, escuchar. Sí, tal cual. totalmente de acuerdo. Sacar lo que uno tiene adentro de la manera más
más potente posible. Eso es un canto, eso es un grito de reclamo, una Expresión. exaltación de afecto y amor quizás también. Sí, claro que sí. Y acá, de este libro, a los límites y el caos, si se llega a ver ahí, Sí. Lo estamos viendo. es un libro muy particular, a mí me lo regaló el actor Pompeyo Audibert. Es un libro que no se consigue, que él cuando fue a Mendoza hace muchos años se enganchó en una editorial, en un sótano, los libros tenía como 30 libros que habían quedado de la editorial y se los trajo. A mí cuando me lo dio me dijo, bueno, hacé de cuenta que te estoy dando mi corazón, este es mi tótem, yo con esto duermo. Así que bueno, me lo dedicó en su momento y es un libro que tiene su historia. Y por eso es tan importante el trabajo que hicieron los chicos de Gambito de Papel rescatando, porque este libro no se consigue más. Entonces que haya una editorial actual que reedite esas obras es importante. Y a mí lo que me sorprendió es lo homogéneo, ¿no? Es un libro, como les decía, de casi 200 páginas, donde se mantiene una estética en esas 200 páginas. Y yo les iba a proponer, tiene 196 páginas. Si quieren decirme un número del 7 al 196, 13. 97. 13. ¿Y 97? Sí. Ok. Bueno, vamos a la página 13 y les voy a leer esa página y después la 97. Y yo creo que no se va a notar un gran cambio estético, porque la verdad que es una obra, como les dije, tan sólida que no te das cuenta Bruguera. cuando pasa de un poema a otro. 13, vamos con el número del Tato, empezamos con el 13. Gracias. El condenado. Como yo. No preguntéis por él, cegado por la cauda de un meteoro entrevisto sin confín. Tal vez se llame prófugo del mundo, quizá huésped forzado del olvido, pero tal vez atávica memoria que se convoca a lampos de agonía y recobra atónita y confusa. El que conjura y tañe, sus ascuas perniciosas, sus poderes y su estigma, sus torvos atributos de idólatra sombrío, cierta noche enconada de raíz extranjera. Rosa tienta las puertas de las revelaciones, o pisa los umbrales del éxodo nefasto. El que se precipita enajenado dentro y hacia ese núcleo arcano que inflama su codicia, hacia ese imán ardiente y vertiginoso del fondo de las células, quién sabe en qué carozo de índole ácida, pierde sus límites. Nubla sus márgenes acaso la llama negra del hereje, pero está ahí, profundamente ahí, y todo en el remoto pesado de los milenios, lastrado de congojas, pende del filamento de un latido en el corazón de un sonámbulo. Si le rozáis el halo tenebroso puede estallar su hebra por algún sismo interno, rodar hasta el desahucio de algún despañadero que percibe el alma, acaso con el ojo de la primera sangre, con el pavor del animal desnudo, a quien el dardo mira entre las cejas. Bien, El ese condenado. fue el número 13. Ese fue el número 13, página 13, y vamos a la 97. Te toca ahora. A ver Veamos. ¿cómo es el título? Así me... Veamos. A ver, para que El otro Los condenado límites era. los límites y el caos. Oh, mirá. Caos. Sí. Ahí está. Tal vez es de otro modo, y acaso exista un tiempo de par en par, cuyo lucro es inmóvil, pero en sus latitudes no prende nunca el brote de la sangre extranjera. Hay un atroz y más hondo amén desde el comienzo, mandíbula de estrago capaz de la infinita mordedura que desmadeja el alma, y la desquicia muda y ciega y para siempre. Pero quien cuida el germen de la centella negra que trajo en sus alvéolos, libando con astucia orquídeas, mieles, con su interior espina de ángel sacrificado. Cierto verano
que consuma navajas y perversiones, cosecha de su planeta y cólera malvada, penetra, estableciéndose bajo un sol tenebroso cuyos torvos satélites cantan su rebeldía. Lo sé por la intemperie donde nadie responde, aunque un vértigo impío tira redes que apenas se equivocan en los huesos. Lo sé por el espectro tan cercano que fui, por la aguda nostalgia del vuelco que me dan los sentidos, por el sueño incestuoso que repite el misterio donde el alma se casa con la carne y el corazón se ahoga. Yo poseo una angustia cuyo cordaje torvo no declina su oficio, convertida en guitarra del misterio, a cuyo son entono mi pésame, propagando mi condena. Ese fue el 97, chanfle. Caos. Un Eh, estilo muy marcado. Gaby, Sí, acá tenemos petición del público que dice ok. Jessy Molinigo, la otra columnista Ujú, que está antes que vos, un domingo antes que vos. sí, Nos dice el 22, mirá, pedido del 22. público. Me gusta, muy gimnasista. Sí, El Me loco. gusta. Comparto. Uy, buena, fuerte. Ceremonia del cuervo. Opa, el cuervo, un amigo. ¿De qué remoto germen llegan al corazón ceremonias de cuervos legendarios? Reverencias de búhos venidos del cuadrante de una heráldica, mímicas obstinadas de un pájaro y túnel, que nida entre sus cejas la tiniebla y el éxtasis, y oficia estremecido el sacramento de espaldas al oráculo. Entre veñas pausadas, frontal a la redonda de su culto sombrío, traza un símbolo arcano, con las garras en cruz, lo signa. Olfatea hacia el norte cierto almizcle maligno, que le enturbia el plumaje con el viento de eclipse. Cita las cuatro esquinas con un gesto abismado de pontífice impío, cardinales y remotos, de par en par las alas y la cola imbricada en su abanico yacente, el largo vuelo quieto cubre, y gime la consigna de la cábala. Tendido en él lo asume fanático de indicios, se tira a las espaldas y lo empolla en la liturgia como un huevo sagrado. Mirá vos, está muy Ceremonia bueno. del cuervo. Me dan ganas de tener un diccionario a mano. Que tira muchas palabras que a veces uno ¿Viste? desconoce. Sí, Un dialecto de otros tiempos. Un léxico muy amplio. Y acá es pide terrible. Male el Sí. número 5, si no es mucho pedir. Nada más. Y nos A ver, ponemos ¿cómo mal. no? Sí, sí, sí. Pasa que empiezan al 7 Cagaste. Hijo los del poemas. 7. El 7 me piden acá, mirá. ¿7? Sí. Dale. A ver. ¿Qué le va apareciendo? ¿Qué les suscita? ¿Qué les pasa? Mirá, a mí me hace acordar a un amigo medio voltero que tengo que te quiere decir algo y como dice un montón de cosas para darte a entender que sí, que le pasan cosas. A mí en lo Bien. personal me dan ganas de ir a comprar el libro, mirá. Sí, Y también, de de leerlo leerlo. detenidamente Sí. y en Yo, distintos contextos, ¿no? Porque el medio condiciona. claro, yo Pero leí las obras de Neruda, como te decía, me gustaría un día voy a conseguir, porque yo había conseguido una vuelta un autor de acá, no sé si era de Capital, no me acuerdo bien, Evaristo Carriego. Sí, sí, lo conozco. ¿Lo me conoces? quedé pensando un Una poco, bestia. puede ser que decía el deseo incestuoso del alma y la carne. Sí. Qué locura. ¿Viste? Sí. Era Hay, caos. hay que tratar de comprender bien qué está Realmente queriendo caos. expresar, pero viste, es como cuando el cuerpo te dice no y la mente te dice sí. Claro, Eh, el impulso irrefrenable de algo que quizás la conciencia no esté de acuerdo. Claro, no sé, Mirá sí. qué complejo Sí. también que la dice. Sí, sí, Shakespeare tiene en Macbeth, tiene una obra, después les voy a buscar la cita, que dice, bueno, cuando la razón dice una cosa, el cuerpo dice otra, ¿no? Esto de la dicotomía razón, Casi tan natural en el carne, ser. sí, y hay algo de lo oracular que a mí me suscita este poeta, todo el tiempo parece, hay algo de la vuelta, que bien decía el Tato, que todo el tiempo abre, nunca cierra una idea, siempre es
un adjetivo más, una imagen más, y el cuervo el oráculo, del oráculo al enigma, del enigma a la noche, de la noche a la sombra, de la sombra a la sospecha, y hay como algo vueltero, entre comillas, que es casi una espiral, ¿no? Es interesante. Y el número 7, sabor áciago. Y tiene muchas de estas palabras que yo también es para leerlo, subrayar, buscar tener un diccionario a mano. A mí me ha pasado cuando lo empecé a leer de saber, tener que buscar palabras constantemente. Este sabor áciago roza el infortunio, el líquen póstumo, una napa de esfinge pausada y sin cuartel que invade y me satura un lento humor salobre, como un lúpulo cárdeno de la lengua. Adentro de la selva circular del insomnio, sus frutos de cábala, bajo el árbol infinito del sol sagrado y cruel, zumbador y delirante, agitando hasta el escarnio los pólenes eternos, no me reconoce. En el infierno el delirio nocturno prófugo, a cuando el corazón solo en su vástago oye su soledad mortal entre los huesos. Este óleo de congojas que apura mi desdicha filtra desde el propio bulbo de la sustancia las espinas de un fieltro fatal. Tal vez la entera confusión de un espanto donde clama la especie por un lóbulo en trance, su ecuación aterrada, cuyo registro impío lega a mi corazón un instrumento hereje, templado en cóncavo, nefasto y sin réplica, que me impele, grada a grada, al patíbulo del canto, en el rito del mártir. Bueno, esto forma parte de los textos del mártir, la primera parte. Luego viene una parte que se llama herejías, oráculos, ritos y consumaciones. ¿Qué habrá consumado? Claro. ¿O no? A mí me gusta esto de asiago, porque asiago que leo, lo voy a buscar y voy a tratar de leer algún que otro poemita. Yo, como sabrás, también ahora he reencontrado un libro que leí mucho de chico, y estoy leyendo otro en realidad, estoy leyendo el Martín Fierro otra vez. Bueno, muy Y bien. pero encontré uno de Howard Philip Lovecraft, escritor Sí. Terror. terror, exactamente. Tiene muy lindos poemas. Yo También, lo uso mucho para dar clases de poesía gótica. A Lovecraft. exactamente, sí, es muy también así. Es una escritura como que te deja un poquito, no solamente pensando, sino que también el sabor de que nunca logras determinar una idea. Lo lees y es así intrínseco, es complejo, Mm, pero con una línea que te lleva siempre a querer seguir leyendo. sí, 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 sí. Es lindo leerlo en inglés. No Hay un sabo poema que se inglés llama yo. Desesperación. Hay un poema que se llama Desesperación de él, que es muy bello. Pues yo tengo una edición ahí bilingüe. Y los cuentos, el Desde la tumba, los ritos del Sí, Tulum. Bueno, capo total. Después su vida fue medio polémica. sí, Está bueno también porque es contradictorio, es ambiguo. como tantos Eh, otros, claro, como todos. como la vida misma. Sí, sí. Así que bueno, tiene palabras Ramponi casi góticas por momentos, esto de Áciago, esto de Malagüero, cuervos, Se hay sumerge también recobas. en ese ámbito medio casi oscuro, lúgubre. Exactamente, es lúgubre, es misterioso. Siempre pareciera, un poco lo rescata Pompeyo Audiver, este actor que Ramponi es su poeta favorito, digamos. Él hizo el texto de la contratapa y eligió que hay un fragmento de uno de los poemas de Ramponi que se llama Páramo de Huesos, donde Ramponi dice: estoy asistido en el trance por alguien que yo mismo del revés en mi ausencia.
siempre uno pareciera ser otro, digamos. La hipótesis, somos esto y somos algo más, esto es una máscara y tenemos a alguien que canta en el fondo de nuestro corazón que pertenece a otro mundo. Alguien que es asistido en el trance por alguien que es yo mismo del revés en mi ausencia. Eso propone un poco Ramponi. Está buenísimo, claro. Es como que somos un resultado final de un conjunto del todo. Y así debemos pensarlo también. Está muy bueno. Es como que muy profundo también, ¿no? Porque La verdad que sí. es así mismo el complejo universo en el que existimos. Siempre hay algo más que en definitiva hace a la unidad que somos nosotros mismos. Inclusive la conciencia, Es el cuerpo material y El demás. alma. Totalmente. exactamente. Sí. Así que bueno, estas recomendaciones. Este se puede conseguir en Gambito de Papel. Este no se puede conseguir, pero esto está dentro de esto, digamos. Así Impecable. que Espectacular. lo van a poder leer acá. Que pueda seguir Gente de La trascendiendo. Plata es una editorial de La Plata, así que es un orgullo tener en La Plata editoriales que hagan este laburo de investigación. La verdad como que dije, sí. con cuestiones de archivo interesantes. Tienen un código QR que tiene poemas leídos, que tiene la parte más oral. Ah, ya vienen de la usados entonces. Si están leídos. Claro. El conductor está sagaz. Afiladísimo. Hoy. Así que bueno, nada. No Bueno, quería dejar de recomendárselos. Bueno, Gaby, Gaby, buenísimo. la verdad, gran recomendación, un orgullo como siempre y muchas gracias. ¿Qué más La podemos verdad, decir? siempre un No. placer, amigo. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo de acá a 15 días, ya en diciembre. Ojalá que repunte un poquito el sol. Hay algo de la tónica del programa que siempre llama la lluvia. Es verdad. 2 veces que he ido al estudio, al piso, había un ambiente así más grisáceo. Yo me acuerdo, después me voy a tomar el tren, ¿viste? Y Sí. con un paraguas en la mano. Una especie de misticismo. Claro. La mano de todo Hay esto. algo que sucede. Y bueno, me alegro que les haya ido bien ayer en el multiverso, en el evento, estuve chusmeando un poquito. Toda la comunidad trinchera, hay que suscribirse, hay que apoyar. Y bueno, esto se sostiene así, ¿no? En comunidad. Así que bueno, si hay alguien del otro lado que puede aportar y les gusta así las columnas y el programa, bueno, la mejor manera de brindar cariño es con la suscripción a la comunidad. Claro, es una Y mano estamos cada vez enorme. más cerca de llegar a los 300 A suscriptores. pasitos, así que. Los 300, como los guerreros. Como Exacto. dice- Tiene algo de su poética. Vamos al frente nomás. Sí, Retroceder solamente para tomar impulso. exactamente, chicos. Bueno, que tengan linda jornada. Les mando un Gracias. abrazo. Igualmente, Gaby, muchas gracias. Que tengas un lindo domingo. Bueno, amigo. Male, nos vamos con un tema entonces. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar entonces? Ah, ese no Vamos me a gusta. escuchar alguna canción de Patricia Kramer a pedido de Carmen, que Un siempre sa- nos escucha. Un saludo grande para Carmen. Oh, sí. mandó Nos estábamos saludos, olvidando de sí. mandarle. ¿Cómo no vamos a olvidar, Carmen? Ahí va.